Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que, la verdad, me tiene absolutamente obsesionada, y sé que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón a todos en Senkalkam. Y no solo nos robó el corazón en la pantalla, sino también fuera de ella. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora parece que esto es imposible? Vamos a desentrañar todo el misterio, los rumores, las especulaciones, y sobre todo, a intentar entender qué fue lo que llevó a su separación. Antes de que empecemos, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si les gusta el contenido y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traigo contenido interesante y divertido. Bueno, entremos en materia. Kerem y Hande. Hande y Kerem. ¿Dónde empezamos? Su química era palpable, era tangible. No solo en la serie donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una historia de amor complicada pero, a la vez, tan apasionante. No, su conexión trascendía la pantalla. Los veíamos juntos en entrevistas, en eventos, compartiendo momentos divertidos en redes sociales. Era evidente que entre ellos había algo especial. Esa mirada cómplice, esas risas espontáneas, el brillo en sus ojos cuando se miraban, era una sinfonía de emociones que no se podía fingir. Y entonces, ¡boom! Se confirma la relación. Fans de todo el mundo enloquecimos. Era como si nuestros sueños se hicieran realidad. La pareja perfecta existía, y la estábamos viendo florecer ante nuestros ojos. Vacaciones románticas, viajes juntos, fotos adorables, todo parecía un cuento de hadas. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esas conexiones que van más allá de lo físico. Recordamos especialmente aquel viaje a las Maldivas, con esas fotos paradisíacas que incendiaron las redes sociales. Cada imagen era una prueba irrefutable de su amor, un testimonio de la felicidad que compartían. Incluso la prensa turca, conocida por su escepticismo, se rindió ante la evidencia. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Primero de forma tímida, casi como susurros. Luego con más fuerza, alimentados por la ausencia de publicaciones juntos, por comentarios ambiguos en entrevistas, por la falta de chispa. Sí, esa chispa que antes saltaba a la vista en cada aparición pública. El silencio en sus redes sociales era ensordecedor. Las fotografías que antes inundaban sus perfiles, mostrando momentos de alegría y complicidad, desaparecieron por completo. Los fans comenzaron a notar que ya no se daban me gusta ni comentaban las publicaciones del otro. La alarma saltó. Y entonces la confirmación. Se separaron. El mundo se vino abajo. ¿Qué había pasado? ¿Qué pudo haber destruido esa magia que parecía indestructible? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans intentaban encontrar respuestas en cada publicación, en cada entrevista, en cada gesto de los actores. Se analizaban sus palabras con lupa, buscando pistas que pudieran explicar el inexplicable final. La desilusión era palpable. Muchos sentían que habían perdido algo más que una simple pareja de famosos. Habían perdido la esperanza de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, pudiera existir en la vida real. Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, porque la verdad es que nunca hubo una declaración oficial y detallada sobre los motivos de la ruptura. Y seamos honestos, tampoco es que tengan la obligación de contarnos cada detalle de su vida personal. Pero obviamente esto no ha impedido que surjan un montón de teorías. La falta de información oficial alimentó la imaginación de los fans, dando lugar a un sinfín de hipótesis y conjeturas. Algunas teorías apuntan a la presión mediática. Imaginen lo que debe ser vivir tu relación bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto analizado al milímetro. Es una presión enorme que puede desgastar incluso la relación más sólida. La prensa turca, conocida por su agresividad, no les daba tregua. Cada día aparecían nuevas noticias, rumores y especulaciones sobre su relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y buscando la foto que pudiera confirmar la crisis. La presión era insoportable. Otros rumores hablan de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida.
Ande enfocada en su carrera como actriz, explorando nuevos horizontes y buscando desafíos diferentes. Kerem, quizás con otras aspiraciones, con otros sueños profesionales. A veces las personas simplemente crecen en direcciones diferentes, y eso puede ser devastador para una relación. Ande siempre ha sido una mujer ambiciosa y trabajadora, con una gran pasión por la actuación. Desde muy joven ha luchado por hacerse un nombre en la industria, y no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños por nadie. Kerem, por su parte, también tiene una gran pasión por su trabajo, pero quizás con una visión diferente del futuro. Se rumorea que quería formar una familia y establecerse, mientras que Ande prefería seguir explorando nuevas oportunidades profesionales. También se habló de la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy demandados, con proyectos que les obligan a viajar constantemente y a pasar largas temporadas lejos el uno del otro. La distancia, como bien sabemos, puede ser un factor muy complicado en cualquier relación. Conciliar sus agendas era una tarea titánica. Ambos tenían compromisos profesionales en diferentes países, lo que les obligaba a pasar semanas e incluso meses separados. La distancia física inevitablemente afectó la relación, dificultando la comunicación y la conexión emocional. Y luego está la teoría más simple, pero también la más probable: simplemente se desenamoraron. A veces el amor se acaba. No hay un culpable, no hay una razón dramática. Simplemente la chispa se apaga, y es mejor tomar caminos separados antes de que la situación se vuelva tóxica. El amor es un sentimiento complejo y volátil, que puede florecer con la misma rapidez con la que se marchita. Quizás simplemente el amor entre Ande y Kerem llegó a su fin. Personalmente creo que probablemente fue una combinación de todos estos factores. La presión mediática, las diferencias en sus proyectos de vida, la distancia, y quizás el simple hecho de que el amor, a veces, no es suficiente. Es difícil señalar un único culpable. Seguramente fue una combinación de circunstancias lo que llevó a la ruptura. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferentes aspiraciones y, quizás, un desgaste natural de la relación, contribuyeron al triste final. ¿Pero por qué digo que ahora esto es imposible? Bueno, después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y Kerem también ha estado enfocado en su carrera y en sus propios proyectos. Han pasado tiempo, han sanado, han crecido. Ande ha estado vinculada a varios rumores de romance, incluyendo un posible noviazgo con el actor KNYLDRM, aunque nunca se confirmó oficialmente. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto en cuanto a su vida personal, aunque también ha sido relacionado con otras mujeres. Ambos han demostrado que son capaces de seguir adelante, de superar el dolor y de construir un futuro feliz, aunque sea por separado. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación, la realidad es que parece poco probable. Han pasado página. Han tomado caminos diferentes. Y aunque siempre quedará el recuerdo de esa relación que nos hizo soñar, es importante respetar sus decisiones y aceptar que a veces, las historias de amor no tienen el final feliz que esperamos. La insistencia de los fans en una reconciliación, aunque bien intencionada, puede resultar contraproducente. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y necesidades propias. Presionarlos para que vuelvan a estar juntos solo puede generarles más estrés y dificultarles la posibilidad de encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Además, hay que tener en cuenta que la presión de los fans puede ser contraproducente. A veces, insistir demasiado en una reconciliación puede generar más tensión y dificultar aún más la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos en sus vidas individuales y apoyar sus carreras profesionales. Demostrarles nuestro cariño y respeto sin imponerles nuestras expectativas es la mejor manera de contribuir a su felicidad. Al final del día, la vida amorosa de Ande y Kerem es asunto suyo. Nosotros como fans podemos admirarlos, podemos disfrutar de su trabajo, pero no tenemos derecho a entrometernos en sus decisiones personales ni a exigirles nada. Debemos respetar su privacidad y aceptar que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Lo importante es recordar los buenos momentos que nos regalaron, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aprender a aceptar que a veces, las cosas no salen como queremos. Pero eso no significa que no podamos seguir disfrutando de sus carreras y deseándoles lo mejor en el futuro.
Así que, recapitulando un poco, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor que nos ilusionó, nos hizo soñar, pero que también nos enseñó que el amor no siempre es suficiente. La presión mediática, las diferencias en sus proyectos de vida, la distancia y simplemente el desenamoramiento, pueden haber sido factores que contribuyeron a su separación. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, la realidad es que parece poco probable. Es una historia agridulce que nos recuerda que el amor verdadero no siempre es suficiente para superar los obstáculos que la vida nos presenta. Pero también es una historia que nos enseña a respetar las decisiones de los demás y a desearles lo mejor, incluso cuando no es lo que nosotros queremos. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis y que hayan podido entender un poco mejor la historia de Hande y Kerem. He intentado ser lo más objetiva posible, analizando las diferentes teorías y rumores que han circulado sobre su relación, pero siempre respetando su privacidad y sus decisiones. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál creen que fue el factor determinante en su separación? Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan adelante por caminos separados? ¿Qué mensaje les enviarían a Hande y Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre hay esperanza de encontrar la felicidad. Hasta la próxima.